Hola Sagitario, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de abril de 2022. Seas Sagitario hombre o seas Sagitario mujer, tanto para Sagitario hombre como para Sagitario mujer. Bien, primer pronóstico, Sagitario va a estar discutiendo ya sea con su pareja o ya sea con su entorno afectivo, porque Sagitario como que siente, como que no se siente querido. La fantasía, amor no correspondido, como que Sagitario va a reclamar más atención, va a reclamar más demostración de afecto, de cariño, más demostración de amor. En abril, Sagitario piensa, fíjate, la pérdida, la esterilidad, como que en su mente tiene como que no alcanza los objetivos que quiere alcanzar, ya sea objetivos de corte material, objetivos de dinero. Sagitario quiere llegar a unos objetivos económicos o materiales, a un determinado reconocimiento o a un determinado triunfo en cuanto a lo material, y como que siente que no llega, que no puede llegar a cumplir esos objetivos de corte material y se enoja bastante. Bien, algunos Sagitario, fíjate que nos habla de problemas con la justicia, problemas en la justicia, problemas en los tribunales, eh, por una cuestión económica. Sagitario, hay una preocupación económica, Sagitario quiere un cambio, y algunos Sagitarios pueden estar recurriendo a la justicia, a los tribunales, pueden estar recurriendo al Estado, a alguna instancia burocrática para solucionar o para cambiar una situación económica que le preocupa. Em, bien. Algunos Sagitarios, tanto hombre como mujer, pueden estar iniciando una relación. Y es como que, fíjate, acá hay dos lecturas. O es como que se apuran, la irresponsabilidad, como que inician una relación y enseguida se apuran para convivir con esta persona. Como que el tarot te está diciendo, te estás apresurando, tal vez estás cometiendo una irresponsabilidad porque recién iniciaste esta relación y ya te querés ir a convivir. Y lo otro que te está diciendo es que algunos Sagitarios
tal vez un poco por irresponsabilidad, eh, o no se han cuidado, pueden llegar a tener un hijo, o a quedar embarazada. En el caso de Sagitario mujer, bueno, si sos Sagitario hombre, que tu mujer quede embarazada. Te lo tomas con calma, sí, pero como que no fue planeado este hijo, o este embarazo. Bien, la carta del barco, la carta del anillo. Algunos Sagitarios van a estar, dos lecturas hay. Algunos Sagitarios van a estar viajando. Es como que eh, necesitan estar solos. Necesitan aislarse, necesitan estar solos. Y esto del viaje va a depender del dinero que tengan para viajar, obviamente. Es como que, incluso en algunos casos, como que están esperando la llegada de un dinero para poder viajar y un poco apartarse de todo. Bien. Em, segunda lectura, algunos Sagitarios como que quieren emprender su propio negocio individual. Quieren emprender en abril su propio, fíjate, ¿no? O están planificando eh, abrir su propio negocio. Eh, y en abril pueden, como que dependen de la entrada de determinados recursos económicos para largarse a abrir su propio negocio, su propio emprendimiento. Bien, en abril Sagitario hay una buena noticia que lo deja tranquilo y es en cuanto a su salud. ¿eh? El agradecimiento. En abril, si tú Sagitario tenías alguna enfermedad, algún proceso patológico, es como que hay una buena noticia que te da tranquilidad al respecto. Bien, fíjate, traición, problemas. Traición, problemas, engaños. Algunos Sagitarios van a estar envueltos en algún engaño, en alguna traición, y deciden alejarse. Deciden alejarse del todo, o deciden alejarse de su pareja o de una determinada situación. Por impotencia, se sienten traicionados, como que se alejan. Sagitario ¿m? Sueña con ser independiente, fíjate que nos habla de mente serena, de equilibrio, de rigor, defender sus propios intereses. Sagitario sueña con tener un trabajo independiente en abril. Pero no solamente que sueña, sino la carta de la justicia. Pone su cabeza, su racionalidad para defender sus propios intereses. No se queda solamente soñando, sino que también eh, el rigor, como que se pone manos a la obra para tener un trabajo independiente. Bien. Sí, sale mucho esto, mira, la preocupación económica de Sagitario. Sagitario en abril siente o piensa que trabajando por su cuenta, trabajando solo, va a alcanzar esos objetivos que él quiere. Como que en abril Sagitario dice, me va a ir mejor trabajando por mi cuenta, trabajando solo.
Bien, de vuelta al tema del embarazo. De vuelta al tema del embarazo. Sagitario lo recibe contento, aunque esto puede afectar bastante su economía. Hay algunos Sagitario, en especial mujer Sagitario. em, Fíjate, Rey de Copas. Mujer Sagitario está muy contenta con un hombre, Cáncer, Escorpio, Piscis, como que se siente muy feliz con este hombre y puede estar pensando, si mujer Sagitario es casada con otro hombre o tiene un compromiso con otro hombre, puede estar pensando en separarse de ese otro hombre por este otro. O sea, separarse de su pareja actual a raíz de este hombre de Cáncer, Escorpio, Piscis, como que mujer Sagitario dice, con este hombre soy feliz, me separo de la pareja de la cual tengo. A ver, me estoy enredando. Con este hombre de Cáncer, Escorpio o Piscis soy feliz y por eso quiero separarme de mi actual pareja. Bueno, tal vez sea una metida de pata, mujer Sagitario. Bueno, de vuelta, muy aspectado para Sagitario, el separarse, el divorciarse, porque quiere estar tranquilo. El objetivo es estar tranquilo. Bien. Bien, Sagitario en abril, fíjate, de gastar dinero, entregar dinero. ¿Por qué? Sagitario va a estar gastando dinero en su salud. En su salud. Acá hay una enfermedad, la carta del colgado invertido. Y es como que, bueno, en cierto aspecto está contento porque está gastando dinero en su salud, en recuperar su salud y la está recuperando. Haz de oros, la carta del árbol. Está recuperando su salud. A costa de gastar dinero, pero bueno, está recuperando su salud. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.